Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Espero que estés viviendo la palabra con toda la buena actitud que nos regala esas promesas. Bien, pues ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, en el trabajo hay personas de distintas denominaciones. Y uno de los compañeros nos afirma con la Biblia en mano que Jesucristo es una creación de Dios, aunque especial, no deja de ser una creación de Jehová más. Mi pregunta ¿es Jesús una creación de Dios como lo dicen los testigos de Jehová? Mi nombre es Jorge Vidal del Paso, Texas. Muy bien, estimado Jorge Vidal, Dios te bendiga donde tú te encuentres. Y te doy cabal respuesta a tu pregunta que me haces. ¿Es Jesús una creación de Dios, como lo dicen los testigos de Jehová? Bien, la Biblia enseña que Jesús no fue creado, sino más bien nos enseña que Jesucristo es el creador y que es Dios mismo. Dice en Colosenses 1:16, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. La doctrina de la eternidad de Cristo es una de las características del cristianismo bíblico, del cristianismo de libro, del cristianismo de solo escritura. Si bien Jesús es muy estimado por los musulmanes, muy estimado por los mormones, muy estimado por los testigos de Jehová y otros credos de diversas creencias teológicas, estos grupos que mencioné y otros más enseñan que Jesús fue un ser creado. La afirmación del cristianismo clásico, netamente bíblico, sobre la deidad completa de Cristo y de su naturaleza no creada, es lo que hace que el cristianismo sea diferente a todas las demás religiones y filosofías habidas y por haber. La diversidad de religiones del mundo pueden estar de acuerdo en algunos temas importantes, tales como la existencia de una moralidad trascendente, de principios, de valores, de objetividad, el valor de una vida familiar fuerte. Pero la respuesta a la pregunta, si Jesucristo es un ser creado y quién es Jesucristo, distingue rápidamente a lo que se adhieren al cristianismo bíblico y los que no lo hacen. Hay un cristianismo netamente bíblico, el cristianismo del libro, y el cristianismo, entre comillas, que no se apoya totalmente en lo que dice el libro, lo que dice la Biblia. Los primeros credos, te estoy hablando de los primeros años del cristianismo, antes del año 100, la iglesia siempre enseñó inequívocamente que Jesús no fue creado, sino que es una persona eternamente divina, que era todo Dios y era todo Hijo, era el Hijo de Dios. Los musulmanes enseñan que Jesús fue un profeta de origen virgen, pero que nació como todos los demás. Los mormones, que se adhieren a una forma moderna del arrianismo, creen que Jesús tuvo un comienzo, al igual que Dios Padre tuvo un comienzo. Y para darte un poquito de información acerca sobre el arrianismo es una doctrina cristológica, y le pongo entre comillas, atribuida al presbítero alejandrino Arrio en el año 256 al 336 de nuestra era. Arrio sostenía que Jesucristo era el Hijo de Dios
que era procedente del Padre, pero que no era eterno, sino engendrado en el tiempo que el Padre decidió engendrarlo. En lo cual, esa es la misma doctrina que siguen mormones, testigos de Jehová. Ahora, los testigos de Jehová dicen que Jesús fue la primera creación de Jehová y que originalmente se llamaba el arcángel Miguel. Así que, ¿en qué lugar de la brecha entre el Creador y la criatura se encuentra Jesús? ¿Es Jesús una criatura? Y por lo tanto, parte del orden creado, ¿o es Él, junto con el Padre, el Espíritu Santo, el creador de todas las cosas creadas? Voy a dar respuesta. Y voy a dar respuesta conforme a la Escritura. Al intentar responder la pregunta y darle respuesta a la que nos hace nuestro amado de El Paso, Texas, que básicamente nos dice, ¿fue Jesús creado? ¿Es Jesús una creación de Dios, como lo dicen los testigos de Jehová? La respuesta la vamos a encontrar y se contesta por sí sola mirando al propio Jesús. Durante su ministerio público, continuamente Jesús se atribuyó privilegios divinos que nadie los pudo haber hecho si no fuera Dios. Siempre ejerció derechos que nunca serían apropiados para un ser creado, sino para el increado, es decir, para Dios. Dijo que era el Señor del día de reposo en Marcos 2:28, cuando Él dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y puesto que el día de reposo fue instituido por Dios, la afirmación de Jesús de ser Señor del día de reposo, eso es una afirmación directa de su deidad. Por otra parte, Jesús habló de su conocimiento único, íntimo del Padre en Mateo 11:27, que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y por otra parte, de la gloria que compartió Jesús con el Padre antes del que el mundo fuese creado, en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por otra parte, Jesús aceptó la adoración de otros y en especial de sus discípulos. Hay un relato en Mateo capítulo 14, 32 al 33 que dice que cuando ellos subieron en la barca y se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quiero subrayar, dice que vinieron y le adoraron, Y Jesús no dijo, como el ángel le dijo a Juan, oye, yo soy un consiervo tuyo, no me adores, el que merece la adoración es Dios. Aquí Jesús recibió la adoración porque sabía quién era Él. Y los discípulos sabían quién era Él, era Dios mismo. Y el mismo Jesucristo, el Señor Jesucristo, describió un tiempo futuro en el cual Él se va a sentar a juzgar a todas las naciones. Esa parte está en Mateo 25 del 31 al 44, pero yo voy a leer solamente del 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí Jesús está hablando que Él va a juzgar como Rey, como Señor, como Dios. Lucas nos dice que Jesús se atrevió a perdonar
personalmente los pecados de una mujer, de esa mujer pecadora del pueblo que llegó a la casa de Jairo. Y el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Tú puedes perdonar tus pecados, pero tú no puedes perdonar los pecados de una persona. Tú puedes perdonar los pecados que te cometieron los agravios a ti, pero solamente Dios puede perdonar los pecados de las personas. Y en Lucas 7, 48, 50, Jesús dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa fue una de las razones por las cuales Jesús fue a la cruz. Por otra parte, los discípulos de Jesús creían igualmente en la deidad de Jesús y en su naturaleza no creada, porque Él es el creador. Y Juan lo dice de una manera tremenda en Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios, Jesús, y el Verbo era Dios, Jesús. Este era el principio con Dios, Jesús. Todas las cosas por Él, Jesús, fueron hechas, y sin Él, Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora veamos a Tomás. Después de que Jesús resucitó, en Juan 20, 28. Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. No lo dijo solamente como una exclamación de admiración, sino lo dijo porque vio a Jesús como Dios. El apóstol Pablo, por otra parte, se refirió a Jesucristo como Dios de todas las cosas en Romanos 9:5. Leemos, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Declaró en Colosenses 2:9 el apóstol Pablo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda, no solamente alguna. Se lee en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En los primeros días, por otra parte, de la iglesia, Jesús era tanto el objeto de las oraciones que cuando Esteban está siendo apedreado, en Hechos 7:59, se lee, apedreaban a Esteban y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es el objeto de la oración. Los discípulos y los discípulos de los discípulos estaban clarísimos quién era Jesús. Jesús era Dios. Y como aquel en cuyo nombre se proclama el perdón de los pecados, Pedro dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue muy claro, fue muy enfático Pedro, solamente el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y te comparto una historia, no está en la Biblia, pero es histórico. Nos dice en una de las cartas del joven Plinio al emperador Trajano, dice que después de haber interrogado, se dice en la carta 10:96, después de haber interrogado a los cristianos bajo amenaza de muerte, el administrador romano Plinio el joven escribió en su carta al emperador Trajano en el año 110 después de Cristo, que los cristianos tenían la costumbre de reunirse en un determinado día antes de que amaneciera para cantar en versos alternativos un himno a Cristo como a un Dios. Ahora, me regreso a las Escrituras. Jesús, Dios Hijo, no fue creado. Siempre ha existido, no tiene ni principio, no tiene ni fin. Es el Hijo que se encargó en un momento particular de la historia de la humanidad. Nos dice en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A esto nosotros los cristianos lo vemos como la encarnación, el acto en que Jesús se hizo carne por voluntad propia. Este acto es fundamental para nuestra salvación, porque voy a leer lo que dice Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y 2 Corintios 5:21, uno de mis versículos favoritos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. Es decir, que desde la encarnación hasta ahora, el Hijo eterno e increado es a la vez verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso se llama la relación hipostática en teología. Aunque nunca hubo momento en el que el Hijo no existiera, nunca fue creado, Jesús siempre fue y seguirá siendo nuestro Dios y Salvador. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay muchísimos versículos, nada más voy a mencionar la cita, hasta algunos los voy a leer, simplemente para que queden registrados, pero no quiero ser muy largo esta respuesta. En Mateo 1:23, en Isaías 9:6, Isaías 43:10-11, Apocalipsis 1:17-18, Apocalipsis 2:8, Isaías 44:6, Segunda Pedro 1:1, Isaías 44:24, Juan 1:3, Colosenses 1:6, Juan 1:1, Juan 5:17-18, Juan 5:23, Juan 8:24, Juan 8:58, Juan 10:33, Juan 14:6-7, Juan 14:9-11, Juan 20:28, Hechos 4:12, Hechos 20:28, Apocalipsis 1:5-6, Apocalipsis 5:8, Filipenses 2:5-7, Primera Timoteo 3:16, Tito 2:13, ya lo leí, Hebreos 1:8-9, Segunda Juan 1:7, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 22:13, Apocalipsis 22:16. En fin, hay un sinnúmero de versículos que mencionan que Jesucristo es Dios, que Él es el Señor. Yo solamente voy a decir esta de 2 Pedro 1:1. A los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, pues esa es mi respuesta. Nos vemos. Te invito a que visites nuestro canal, que te suscribas si no te has suscrito, que nos regales un like, comparte nuestro podcast, comparte nuestra liga, sé feliz. Y te digo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el yo soy. Jesucristo es Dios mismo. A Felipe le dijo: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Nos vemos para la próxima. Bendiciones, sé feliz. Bendiciones.